Bienvenidos. Vamos a comenzar esta charla de hoy, esta charla informativa sobre el MBA, Máster en Alta Dirección de Empresas con foco en estrategias, sustentabilidad y entornos BUCA. Hoy tendremos dos oradores. Uno será nuestro director, Daniel Robles Brugarolas, a quien voy a presentar en breve, y siguiendo a su charla estará de invitado Martín Díez, que es profesor de nuestro MBA. Daniel Robles Brugarolas es director de Amica Escuela de Negocios, es el director académico de nuestro máster, nuestro MBA y el máster de Economía Circular y Medio Ambiente también. Es presidente de la Asociación de Empresas de la región de Murcia Empresas y del los voy a medio dejar ambiente. de las empresas de medio ambiente de la región de Murcia. Y los voy a dejar con él Bueno, que pues les va a contar sobre el muchas máster. gracias, Vanina. Voy a compartir primero pantalla, si, Perdón, si me cometí permite. un grave error de no presentarme. Soy Vanina Estrugo, soy representante regional de Amica y todo lo que necesiten saber lo van a conversar conmigo. Ahora sí los dejo con Daniel. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a esta charla de presentación del Máster de Alta Dirección de Empresas, en donde tenemos a Martín Díez como conferencista, que es también, entre otras cosas, autor del libro Los 10 mitos del neuromarketing. En primer lugar, me gustaría hacer un poco de historia de lo que es Amica. Amica Escuela de Negocios es una entidad formativa que nace en 2002, eh, y desde entonces estamos organizando programas formativos, maestrías diversas. El MBA, que ya lleva 15, esta sería la 15ª edición, pues empezó su historia en alianza con una universidad pública española, la UPCT, pero en aquella época ese máster era pues muy mercantil. Era un máster donde se le daba muchísima importancia a la contabilidad, a los balances económicos, a la parte fiscal, todo muy financiero. Estaba muy influenciado por, estaba muy influenciado por esa universidad académica que era la UPCT, y lo cierto es que no terminaba de cuadrar, porque el alumno nos dimos cuenta que los directivos no eran tan financieros y no eran tan gerenciales, no eran jefes, que es lo que pretendía formar aquel MBA con el que empezamos. Así que cambiamos todo el programa y lo hicimos diferente, donde lo hicimos basándonos o le dimos mucha importancia a toda la materia de habilidades directivas. Quisimos no crear jefes, sino crear líderes de empresa. También le dimos mucha importancia a la parte que ese líder debía tener, que es esa parte comercial y de dirección de marketing, y creamos un máster mucho más moderno, mucho más dinámico, que bueno, tuvo mucha aceptación, y dejamos atrás la Universidad Politécnica de Cartagena y empezamos una alianza con otra universidad española, que es la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con los que actualmente mantenemos la alianza. Pero aún así, este, no todo cuadraba. Este base estaba muy bien, pero estaba pensado como si todo fuera estático. Era un máster que, que formaba realmente a líderes, pero en un mundo estático. Y sin embargo, las empresas están continuamente afrontando diversos desafíos, tenían que anticiparse a muchas cosas, y a este máster le faltaba algo. Así que le dimos una vuelta al máster y nos preguntamos, incluso si queréis hacer la prueba en el propio ChatGPT, lo podéis hacer. ¿Qué desafíos suelen tener las empresas? Y nos dimos cuenta que todos los desafíos vienen provocados del mundo cambiante al que estamos en el que vivimos, ¿no? Y nos dice que, fijaros ahora mismo, que tenemos una situación completamente a nivel mundial, geopolítica y financiera, que nos envuelve a todos y nos contamina y nos llena. Y eso los directivos teníamos que formar directivos que fueran capaces de afrontar esos desafíos.
Y exactamente, ¿cómo tenían que ser esos directivos? Pues tenían que ser unos directivos que tuvieran visión por lo menos visión a largo plazo. O sea, que en su ADN estuviera la estrategia empresarial, fueran capaces de ver venir esos desafíos, anticiparse, tener la innovación como parte básica como hombre de negocios. O sea, la innovación es lo que hace que las empresas sean capaces de afrontar esos nuevos retos que se les marcan, tener muchos conocimientos en materia de sostenibilidad, porque es una de las bases que ahora mismo mueve el mundo, ser resilientes, tienen que tener una gran conocimientos en las nuevas tecnologías que ahora mismo lo están también cambiando todo, y por supuesto tener claro que lo más importante de la empresa son las personas. Entonces, ante esta nueva situación, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un máster que te preparara para lo que es el futuro, para que lo que es un futuro incierto, ¿no? Y así creamos o volvimos a homologar el máster dentro de la Universidad Europea Miguel de Cervantes como un máster en alta dirección de empresas con un enfoque claro en estrategia, en sostenibilidad y en entornos VUCA. Los entornos VUCA son esos entornos volátiles y cambiantes que todo empresario debe afrontar. Es un máster que ya no que ya no puede durar un año, porque este máster necesita mucho más contenido, porque afronta nuevos retos y dura 18 meses, más 2 meses que le damos también para terminar el proyecto fin de máster. Es 100% online, pero tenemos clases virtuales todos los sábados. O sea, durante un año y medio más el tiempo de proyecto fin de máster, estamos acompañando a profesores como Martín Díez, que nos acompaña hoy, en sesiones, y vamos guiando el máster para que nadie se vaya quedando atrás y podamos ir siguiendo el máster. En el fondo, estos son los tres pilares de nuestro máster, ¿no? Los entornos VUCA, que hemos dicho que son modelos de gestión enfocados a entornos complejos, impredecibles y volátiles, a la estrategia empresarial, a esa visión a largo plazo y a la sostenibilidad, ¿vale? Porque estamos también en un mundo donde la responsabilidad social y ambiental es muy importante. En concreto, no tenéis que leer todas las letras pequeñas, no os preocupéis, porque Vanina, al finalizar esta charla, os va a mandar un mail con la información completa del máster. Pero sí que me gustaría centrarnos en lo que son los módulos, ¿no? Y que es un máster que tiene 90 créditos ECTS, son 90 créditos europeos de formación, y equivale exactamente a 2.200, está valorado, según la universidad, en 2.250 horas, ¿vale? Veis que tiene un primer módulo de entorno económico, un módulo heredado de ese máster 2, la primera vez que hicimos el máster con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde le damos mucha importancia al liderazgo y las habilidades directivas. Mantenemos toda la formación en marketing, ventas, porque consideramos que es muy importante que los directivos tengan ese tipo de formación. Damos también importancia a la gestión de personas con 200 horas. No olvidamos el control económico y financiero, porque evidentemente un directivo debe saber leer por lo menos un balance, un análisis económico de su situación, si tiene ratios de viabilidad o no, y ser capaz de hacer una negociación bancaria hoy tan importante, ¿no? El tema financiero. Damos mucha importancia en el módulo 6 a la economía circular y la sostenibilidad. Como he dicho al principio, en la innovación y el ecodiseño debe estar en el ADN de un directivo moderno. Vale. Tenemos un módulo para emprendedores. El módulo 9 está basado todo en la gestión de herramientas, nuevas tecnologías, cuadros de mando
y herramientas de inteligencia artificial para la gestión empresarial. El módulo 10, basado en la estrategia, toma de decisiones en un mundo, como hemos dicho, cambiante y volátil. Un último módulo que nunca hemos querido dejar, que es de comercio internacional, con la importancia que tiene. Y ya el módulo 12 es un módulo que son 10 créditos, 250 horas, que es el proyecto Master, que durante el curso iremos tutorizando para que al final del máster, cuando llegue el último día de clase, el alumno lo tenga prácticamente hecho, solo tenga que terminar de redactarlo, enmarcarlo y prepararse para la exposición ante un tribunal. Y bueno, no tenéis que preocuparos porque Marina, como he dicho, os va a mandar la información, es nuestra representante regional en Latinoamérica. Aquí tenéis su número de teléfono, su WhatsApp y sin otra más, me gustaría daros las gracias, vuelvo a repetir las gracias y voy a dejar a Martín Díez para que haga su charla sobre neuromarketing. Hola Martín, me gustaría presentarte, Hola, sí, gracias. ¿vale? Martín es doctor en Ciencias de la Educación, ha sido muchos años CEO de una de las más importantes agencias de marketing de México, que se llama Mercadillos. Es profesor en la Universidad de Miami, también es profesor en la Universidad de Nueva York, profesor universitario también en la Universidad de Anáhuac, en México. Ha sido conferenciante en países como, bueno, toda Latinoamérica, México, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Chile y también en España. Y con nosotros pues es un profesor de Amica Escuela de Negocios desde hace varios años, impartiendo pues precisamente este módulo de neuromarketing. Hola Martín, voy a dejar de compartir Sí, y no sé si me falta algo en tu presentación. no, más que suficiente. Ok, bueno, pues, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si es que hay alguien de España. Eh, Me gustaría, en principio, compartir pantalla. Ok, todo se ve, sí. Déjenme ver nada más si está el audio, sí. Ok, bueno. Siguiendo el formato de Amica, pues bueno, la plática es precisamente el, el término neuromarketing se ha popularizado muchísimo, pero en realidad, por desgracia, de hecho el libro que escribí trata sobre estos mitos del neuromarketing y se confunde muchas veces el neuromarketing aplicado a diferentes áreas. No, en este sentido, la neurociencia es la que se aplica al marketing y entonces le llamaríamos neuromarketing. Pero la neurociencia también se puede aplicar perfectamente a lo que es el desarrollo y la gestión del talento humano en las empresas. Entonces, la neurociencia es un paraguas que nos permite, en este caso, aplicarse en diferentes áreas, ¿no? Por desgracia, también se ha caído mucho en el boom del término y entonces me tocó en Ámsterdam ver una neurowater, ¿no? O sea, neuroagua, porque supuestamente tenía algunas sales que permitían, no era otra cosa más que un suero, que permitían supuestamente, pues, generar potasio, sodio y otras sales que necesita, en este caso, nuestro cerebro para generar las neurotransmisiones. Pero entonces, de donde vamos a partir es de cómo funciona precisamente nuestro cerebro y de ahí nuestro organismo a partir de los estímulos que recibimos del exterior, del medio ambiente. En un principio, los cerebros, y actualmente todavía hay muchos cerebros que nada más funcionan para sobrevivir, ¿sí? Tuvieron una evolución hasta llegar a lo que es en este caso los homínidos y posteriormente el Homo sapiens que somos nosotros.
¿sí? En este sentido, esta evolución, curiosamente, como pueden observarlo en la lámina, se dio no tanto en términos de un crecimiento volumétrico, sino en términos de un crecimiento dentro de un cráneo, finalmente, que hizo que se plegara precisamente este crecimiento neuronal, y por eso vemos que nuestro cerebro pues parece una nuez, o sea, es una serie de pliegues, cada pliegue tiene un nombre, etcétera. Eso es neuroanatomía. Los que nos dedicamos a esto, pues sí, no sabemos cuáles son los surcos, cuáles son, en este caso, los lóbulos, etcétera, etcétera. Yo no me voy a meter a eso. Yo nada más les quiero explicar cómo funciona en este caso, en un algoritmo sencillo que desarrollé precisamente para el libro, el cómo recibimos los estímulos. Entonces, nosotros recibimos los estímulos por nuestros sentidos, lo que se conoce como sentidos externos, esto es que captan la información del medio ambiente. Existen dos sentidos más que son sentidos internos, la interocepción y la percepción. En este caso, los requerimos cuando hacemos estudios más profundos, pero para lo que nosotros vamos a aplicar la neurociencia, nos vamos a limitar a los sentidos externos, lo que se conoce como exterosentidos, precisamente. Oído, olfato, gusto, vista y tacto, que son los que todo el mundo conocemos. Cuando nosotros recibimos energía física o química del exterior, se convierte en una sensación. Esa sensación tiene un filtro emocional siempre. Por eso se dice, y por desgracia es uno de los mitos, que nosotros compramos emocionalmente. No, no es verdad tampoco. Es una verdad a medias, ¿sí? Siempre hay un filtro emocional, pero finalmente nosotros podemos definir si en este sentido compramos racionalmente o compramos emocionalmente. Cuando es emocional, nosotros no tenemos mucho control, pero hay muchas compras en las que sí hacemos toda una investigación para realizar la compra. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no somos 100% emocionales. Hay una balanza entre lo emocional y lo racional. Cuando ya esa sensación pasa, se convirtió en una emoción y hay un filtro perceptual, ese filtro perceptual es todo lo que nosotros tenemos de memoria, de conocimientos, de experiencias, de cultura, o sea, mucho, mucho de lo social. Cuando esa sensación ya pasa el filtro perceptivo y se convierte en algo relevante para nosotros, pasa a lo que nosotros denominamos memoria de largo plazo. Puede almacenarse o puede desecharse, dependiendo de la importancia y de la intensidad que nuestro cerebro le da a esa sensación. En este sentido, por ejemplo, cuestiones de supervivencia son elementales, pero tenemos otro tipo de sensaciones como pueden ser las artes, ¿sí? Entonces ahí yo no conozco, al menos yo no tengo en memoria de largo plazo ninguna letra de reggaetón, porque a mí el reggaetón no me gusta, ¿sí? Entonces, en este sentido, si es relevante esa información, se puede almacenar. Y si se almacena, se convierte en una experiencia. Y si esta experiencia la repetimos, como lo plantea Kahneman, Premio Nobel de Economía, a pesar de que él es psicólogo, pero es, le podríamos decir, el padre de la neuroeconomía, si esa experiencia es repetida, ¿sí? Se convierte en un sentimiento cognitivo. Esto es, por ejemplo, el amor es un sentimiento cognitivo. El amor no es eso de amor a primera vista, no existe. Puede haber atracción, puede haber interés, atracción sexual, atracción, es más química, como dicen los norteamericanos, ¿sí? Existe todo eso, pero para que haya realmente amor, nosotros tenemos que tener un sentimiento cognitivo. Esto es a base de experiencias repetidas. Y eso nos da una facilidad cognitiva. Entonces, por eso, en la mercadotecnia es muy importante lograr sentimientos cognitivos. Esto es, ¿por qué compro en Starbucks a pesar de ser tan caro? Porque me acogen, porque me consienten, porque me llaman por mi nombre, ¿sí? Es un sentimiento cognitivo. No es
pura emoción, como muchos gurús de humo, como les llamo en mi libro a estas personas que han divulgado erróneamente el neuromarketing. Y entonces ese sentimiento cognitivo nos lleva a lo más importante que hay en los negocios, que es engagement. Esto es una conexión entre una marca y un consumidor, entre una empresa y su empleado, su colaborador, pero también es el mismo proceso que acabamos de platicar en el aprendizaje. Precisamente es lo mismo. Para que verdaderamente aprendamos algo, necesitamos llevarlo a un nivel de sentimiento cognitivo. Y ahí es donde entra la pasión por las diferentes profesiones. Alguien que no tiene pasión en un trabajo, sufre trabajando. Alguien que tiene pasión en un trabajo, disfruta su trabajo, vive su trabajo. Entonces, aquí es muy interesante ver cómo este algoritmo nos permite, en un momento dado, darnos cuenta cómo es todo el proceso. Cada uno de estos etapas o procesos, porque además cada etapa es un proceso, obviamente llevan detrás muchísimo conocimiento, experimentación, papers, estudios y demás. Pero esto sintetizaría lo que es realmente el conocimiento neurocientífico de cómo se da un proceso, en este caso, de recibir un estímulo externo. Este estímulo externo puede ser un anuncio, un comercial de televisión, o puede ser, en este caso, una motivación del líder frente a sus colaboradores, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que todo esto se da en un contexto histórico sociocultural. Entonces, seguramente en Argentina, la percepción dependerá de aspectos culturales. A mí me llama mucho la atención el mate. No me desagrada, pero tampoco me gusta. Tengo amigos argentinos aquí en México y en Argentina he tenido la oportunidad de tomar mate, pero es impresionante en este sentido lo que representa culturalmente el mate para los argentinos, y bueno, no solo para los argentinos, los uruguayos e incluso también algunas partes de Chile se consume, pero es una cuestión cultural. Entonces, siempre todo estará dentro de un contexto histórico sociocultural. O sea, no somos solo biología. Y obviamente esto nos lleva a un comportamiento en general, a entender los comportamientos en general. Ahora, ¿cómo vamos a ver mucho de esto? Bueno, se van a ver neurotecnologías, hay mucha teoría ya escrita, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, los comportamientos del consumidor, los comportamientos de los colaboradores en la empresa, los comportamientos de los electores en la política, ¿sí? Tienen un proceso como el que acabamos de revisar. Y en función de eso vamos a ver, por ejemplo, cómo funcionaría, en este caso, un ejemplo de estímulo, ¿sí? Entonces, vean en este sentido, al principio no se escucha, pero después sí se escucha y se escucha bien. Observaron comportamientos diferentes. El estímulo obviamente es un estímulo fuerte. Lo que las personas vieron es esto. Ok, si se dan cuenta, ¿por qué? ¿Por qué hubo reacciones distintas? Porque cada organismo es diferente. Si nosotros midiéramos, nosotros cuando vamos a ver un estímulo visual, por ejemplo, aplicando una neurotecnología, nosotros siempre emitimos un estímulo neutro, como se le llama, ¿sí? Podría ser este círculo. Cuando nosotros observamos que ya la persona llegó a un estado basal emocional, en el caso de la respuesta electrodérmica, que es lo que vamos a ver, entonces en ese momento aplicamos el estímulo. Por ejemplo, ahorita el ejercicio que vamos a ver, el experimento, lo hice en el MBA o en el doctorado de
de la Universidad de Anáhuac, no recuerdo si fue en el MBA o en el doctorado. Es un estímulo parecido. No, la idea no es que los quiera yo asustar. Son estímulos fuertes para que vean precisamente con más claridad en términos de un experimento. Entonces, mi alumna, sí fue en el MBA. Mi alumna, Gaby, recibió el estímulo que acaban de ver, el coche tranquilo y demás. Es un video alemán. Curiosamente estaba en este MBA había una alumna alemana, y fue muy interesante porque dijo, en Alemania ese estímulo no hubiera causado tanto impacto porque lo pasaron en redes sociales como un año lo estuvieron enviando, ¿no? Entonces, finalmente la gente se acostumbra a los estímulos. Por eso nosotros tenemos que ser creativos y variar los estímulos en función de lo que queramos comunicar. Entonces, Gaby recibió esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? Estamos midiendo la microsudoración a través de microsiemens con 2 sensores en los dedos y estamos contrastando, o sea, el eje de las X es tiempo. Entonces, vamos a ver en el tiempo cuántos microsiemens generó el estímulo. Si se dan cuenta, su basal está más o menos aquí. Este es el criterio académico, el criterio teórico. Y vamos a ver aquí. Su basal estuvo más o menos en 1.48 microsiemens, ¿sí? ¿Qué sucede cuando recibe el estímulo que entra aquí? Empieza a subir y después hay un pico. Todo esto, ¿sí?, es una latencia, así es como le llamamos. Pero en este caso, lo interesante es que la amplitud de la respuesta electrodérmica es de esta dimensión, como pueden verlo en la gráfica. Y entonces nosotros observamos que se da en 0.41 milisegundos, ¿sí? Esto es preconsciente. Esto es, ella todavía no toma conciencia, simplemente manifiesta su emoción a través debido al estímulo. Pero lo interesante es que va precisamente de 0.38 a 0.41. Esto es 300 milisegundos. ¿Qué sucede? Que cuando ella ya toma conciencia, llega a 0.48. Entonces, el tiempo medio de recuperación es todo esto. No podríamos aplicar otro estímulo antes de esto. Esto es finalmente ciencia, es lo que hacemos. Pero entonces lo interesante es que vean lo que dice la teoría, que la activación límbica, esto es, la activación emocional, se da de 250 a 300 milisegundos. Gaby precisamente tuvo 300 milisegundos. Gaby, podríamos decir, es una persona típica, ¿sí? Entonces, aquí las estructuras que generan las emociones, el córtex, que ya es el que empieza a procesar, integra, prosodia, entonces dice su consciente, ay, pues estoy en una clase, ¿por qué me voy a asustar? ¿Sí? Pero esto es lo interesante, la medición. Y obviamente, el hipocampo procesa la memoria, es una de las estructuras corticales, y entonces ese estímulo se puede almacenar o no. Y vean lo que sucede en su etapa ya consciente. Pasa de la emoción al córtex, que es quien procesa la parte consciente, esta zona exactamente, la que estoy delimitando ahí, que es la corteza prefrontal ventromedial, perdón, y vean la medición, 650 a 700 milisegundos. ¿Cuánto tuvo Gaby? Gaby tuvo 700 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Número uno, podemos concluir, es muy rápido, obviamente. Son muy rápidas estas respuestas. Por eso se habla de preconsciente. Pero, por ejemplo, el involucrar el concepto de subconsciente, la neurociencia lo desecha totalmente, porque la teoría freudiana, la teoría, en este caso psicoanalítica, es una pseudociencia, se desecha totalmente, no tiene bases científicas, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de preconsciente, ¿sí? ¿Cómo se da? Se da como lo pueden ver en la gráfica. Nosotros recibimos un estímulo
a través, quien registra al principio es el hipotálamo. El hipotálamo regula, es un termorregulador y envía precisamente la microsudoración a los dedos y entonces se detecta, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Entra el estímulo, que es el auto que va por la carretera, el bulbo raquídeo filtra después de que recibió el hipotálamo, hay una señal en el sistema reticular y hay una eferencia, que es la microsudoración. Puede haber también aferencias, esto es, estímulos que reciben, las aferencias son lo que recibimos del exterior. Se da la microsudoración, se da el registro, como pueden ver ahí, son dos sensores súper especializados. Se pueden dar movimientos, gritos, en fin, como lo vieron en el primer video. Se determina la biométrica, que es lo que vimos en la parte de la respuesta de Gaby, y en este sentido puede hacerse un análisis cuantitativo a través de una muestra. En biología las muestras no tienen que ser tan grandes como en aspectos sociales. En este caso, nosotros cuando hacemos una investigación de mercados cuantitativa, bueno, en función de la población total que estamos estudiando, pero por lo menos van a ser 400 entrevistas las que se tengan que hacer para tener estadísticos adecuados, como puede ser el error estadístico, en este sentido, las medias, etcétera, etcétera. Pero en biología con 30 es más que suficiente. Y en este caso podemos ver si se ajusta a una distribución normal y entonces podemos sacar inferencias estadísticas. O puede ser cualitativo a través de una entrevista. Por ejemplo, en este caso, lo que yo le pregunté en el ejercicio del aula a Gaby fue, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Te agradó? ¿Te desagradó? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos tener. Y en este sentido, el estímulo puede ser, por ejemplo, una promoción de McDonald's, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos la medición y vemos si esta promoción va a causar un efecto emocional grande, que podemos inferir que ese efecto emocional va a causar algo positivo para la venta, ¿no? En función ya sea del análisis estadístico cuantitativo o el análisis cualitativo. Así es como funciona la neurociencia. Entonces, la investigación de mercados en un inicio nada más se manejaba cuantitativamente y cualitativamente, ¿sí? Ahora introducimos ya lo que es la respuesta biológica ante los estímulos que nosotros queremos medir, ¿sí? Entonces, ahí la neurociencia no viene a sustituir, en este caso, a la investigación cualitativa y cuantitativa, viene a complementarla, ¿sí? Y eso es lo importante, que es algo que muchos de los neuromarqueteros, gurús de humo, decían, ¿no? No, es que ya la investigación cualitativa y cuantitativa no sirve, lo que sirve es esto. No, no es cierto. No es cierto, porque simplemente tiene muchas limitaciones en muchos sentidos, va a depender de lo que estamos buscando. Entonces, la neurociencia en este caso es una aglutinadora de diferentes neurodisciplinas, ¿sí? Esto lo planteo en este libro que les comento. ¿Cuál ha sido la evolución? Es muy interesante, porque desde la época de los egipcios ya existe un papiro que se conoce como Edwin Smith, porque es quien lo descubre, ¿sí? En donde se registran intervenciones encefálicas, o sea, trepanaciones y curaciones. Y se comprueba que fue curado la persona porque los huesos soldan con el tiempo. Y ya se ven en este caso, por ejemplo, cráneos que soldaron finalmente después de la trepanación. Es impresionante, porque estamos hablando de más de 5,000 años, ¿no? En la Edad Media es una edad del oscurantismo y es hasta el Renacimiento con Andreas Bersalio que inicia realmente ya un estudio más serio de la medicina, de la anatomía y obviamente de la neuroanatomía. Luego, en el siglo XVI al XIX, aparece Luigi Galvani. Paul Broca en el XIX determina la primera, digamos, región localizada a través de un traumatismo. En un principio, pues nada más se podía ver
o estudiar el cerebro cuando la persona estaba muerta, ¿no? Ahora ya existen tecnologías que nos permiten ver funcionando incluso al cerebro. En el siglo XX, Santiago Ramón y Cajal desarrolla la teoría de la neurona y obviamente ya inicia lo que es la neurociencia moderna. En 1962 se funda el Neuroscience Research Program, que permite en este caso hablar ya de una integración de diferentes disciplinas para estudiar al sistema nervioso, ¿sí? Y en 1990 se le llama la década de la neurociencia porque obviamente la evolución que tienen sobre todo las neurotecnologías es impresionante, ¿no? Y en el siglo XXI está un proyecto que se llama The Human Brain Project, que es el proyecto de la Unión Europea en 2012, que reciben cantidades impresionantes de dinero, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, el proyecto BRAIN, a los norteamericanos les encantan las siglas y los nombres, entonces le pusieron Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, ¿sí? BRAIN, y en este sentido, brain es cerebro en inglés, y en este sentido, ellos recibieron $6,000 millones para el proyecto. Entonces, el interés por la neurociencia cada vez es mayor y ahora con la inteligencia artificial se está uniendo, porque la evolución más fuerte de la inteligencia artificial es cuando se concibió una teoría neuronal precisamente. O sea, hacer un símil de las diferentes fases o etapas de los algoritmos de una forma neuronal, bajo un concepto neuronal. Entonces, ¿qué estudia la neurociencia? Las estructuras, precisamente, la parte neuroanatómica de nuestro cerebro. Pero además estudia las funciones, que ahí es donde nos va a interesar. Por ejemplo, el área de Broca, que se especializa en el lenguaje, el área de Wernicke, que se especializa en la semántica del lenguaje y además que nos permite en este sentido leer, porque está entrando el estímulo por la vista, sin embargo lo estamos traduciendo como si fuera en este caso una verbalización. Es impresionante el sistema auditivo y visual en el caso de la lectura. Y obviamente las redes neuronales, ¿no? El conectoma, que es muy importante. Vamos a ver este video rápidamente, porque el conectoma es el proyecto que trata. Vamos a verlo. Y ahorita, este es el gusano microscópico Kenorhabditis elegans. Su cerebro está compuesto por solo 300 neuronas y un total de 7.000 conexiones. Pese a ello, hemos tardado varias décadas en descifrar su conectoma. En el cerebro humano, las cifras no tienen nada que ver. 100.000 millones de neuronas y 1.000 billones de conexiones. Aún no conocemos el conectoma humano. Con los métodos empleados con el gusano, dice Sebastián Seung, se necesitaría 1 millón de años para reconstruir solo una parte de cerebro tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Claro que la ciencia avanza cada vez más rápido, y lo que era alta tecnología en los 90 ahora ha quedado obsoleto. Las más modernas supercomputadoras ya disponen de programas de inteligencia artificial capaces de mapear las neuronas una a una, generando reconstrucciones de materia gris en 3D increíblemente detalladas. Algunos confían en que en pocos años ese milímetro cúbico de conectoma ansiado podrá ser por fin perfectamente simulado en una pantalla de ordenador. Entonces podremos entender con todo detalle cómo se conectan las neuronas entre sí y, en definitiva, entender cómo somos. Porque esos millones de... Okay. Antes de que acabe el siglo XXI, podríamos... el sonido. No, sí, no, yo lo moví. En este sentido, el conectoma entonces lo que trata es de ver todas las posibles conexiones entre las neuronas. Entonces, este estudio que se hizo con este gusanito microscópico, solamente con 360 neuronas, ya se logró hacer con un cerebro más complejo, que es el cerebro de la larva de la mosca de la fruta, esas mosquitas pequeñitas que existen, ¿sí?
Y entonces ahorita vamos a ver precisamente esa parte. Ok. Son 3016 neuronas, pero son 548,000 neuroconexiones en esta larva. Esto ya es inteligencia artificial. Ahí vemos cada bolita de cada color es una neurona. Y vean toda la red de neuroconexiones que tiene esa larva. Obviamente crece el número de neuronas cuando ya se convierte en mosca, pero bueno, la idea no es continuar con el estudio, sino más bien trasladarnos ya probablemente a un ser vivo más evolucionado. Entonces, si se dan cuenta, nos lleva todo esto que acabamos de revisar a ver las conductas y los comportamientos, que eso es lo que nos interesa en los negocios. Las conductas y los comportamientos de los humanos, que puede ser dentro de una empresa, en un equipo de trabajo, o con un consumidor realizando una compra, ¿sí? Entonces, en este caso, ya vimos, la neurociencia estudia la información proveniente del medio ambiente a través de estímulos para entender aprendizajes, comportamientos, cognición social, etc. Entonces, la neurociencia aplicada ahora ya nos lleva a hablar de la neuroeconomía, que además es otra área que nos puede servir en general en el área de los negocios, ¿sí? Y que ya se considera una neurodisciplina académica, además de la neuroanatomía, la neuropsicología, la neurotecnología y la neurociencia del consumidor, que en este caso creo yo que va a dividirse finalmente en una neurociencia del consumidor y en este sentido una neurociencia del comportamiento de los individuos en las organizaciones. Son títulos muy grandes, tendremos que buscar títulos más vendibles, por eso se vendió también el concepto, la idea del neuromarketing, porque es muy vendible. Pero entonces, en este sentido, lo que dice el doctor Francisco Mora, que es un neurocientífico muy destacado en España, que las neurodisciplinas no son como tales nuevas disciplinas, solo son una expansión más de los mismos conocimientos anteriores. Entonces reafirma la hipótesis que yo planteo en el libro precisamente de que no va a sustituir a lo que es la mercadotecnia y no va a sustituir a lo que es el talento humano y el liderazgo y demás, sino va a complementarlo. Y esta es la evolución que tuvo desde la década de los 90 hasta nuestras fechas, que ya le llamamos neurociencia del consumidor. Esto surgió porque hubo muchas lecturas críticas de verdaderos neurocientíficos como Carl Eric Fisher o mercadólogos pero académicos como Plasman, que empezaron a cuestionar lo que se estaba diciendo de la neurociencia aplicada al marketing o neuromarketing. Y aquí podemos ver los booms de los artículos publicados, cómo disminuye precisamente a partir del 2008 que empiezan estas críticas y lógicamente surgen más compañías, pero que finalmente actualmente muchas de esas han cerrado porque no tenían bases científicas. Y nos dice Descartes, en el error de Descartes, nos dice Antonio Damasio precisamente que actualmente a él le encantaría decir cómo el cerebro produce la mente, pero lo reconoce. No puedo y siento decirlo, nadie puede. O sea, nos falta mucho, pero podemos ir aplicándolo. Y yo planteo en el libro precisamente que el reduccionismo en el que cae de verdaderamente simplista nos lleva a concluir una serie de hipótesis fundacionales de esta pseudociencia que es el neuromarketing, que en realidad son mitos. Por eso le llamé a mi libro 10 mitos del neuromarketing. Entonces, hay diferencias entre la ciencia y la pseudociencia. Estas son, ¿no? La ciencia requiere evidencias. Obviamente la pseudociencia no. La ciencia resuelve controversias internamente. La
pseudociencia publica una serie de tonterías. La ciencia no acepta explicaciones sobrenaturales. Las pseudociencias sí lo hacen, ¿no? Las ciencias naturales se basan en leyes naturales, las sociales humanísticas en ciencias humanas. Esto es, la ciencia es pertinente para la ciencia e incluso, como dice Levi Strauss, pertinente para explicar los mitos, ¿sí? Entonces, el procesamiento, en realidad, hay un procesamiento ejecutivo, que es el que planea, resuelve problemas, etcétera. Hay un procesamiento emocional y sensoperceptivo, como lo vimos, que es la parte de las emociones, y un procesamiento autonómico, que es básicamente la fisiología de las emociones y el sistema autonómico. O sea, nosotros no tenemos que estar contando nuestras respiraciones para respirar o contando nuestros latidos para que funcione nuestro corazón, funciona de forma autonómica. Pero ese procesamiento, ¿sí?, no nos va a llevar a tomar decisiones. Tiene que haber una combinación de los tres. Entonces, los tres funcionan al unísono. Entonces, no solamente la neurociencia nos va a ayudar a medir la parte biológica autonómica, cuando en este caso sabemos que por cuestiones culturales probablemente se tomen decisiones distintas a las que esperaríamos que lo hiciese la parte biológica de nuestro organismo, ¿sí? Pues la neuroeconomía es muy interesante porque plantea Kahneman precisamente que hay dos sistemas. Él sintetiza en estos dos grandes algoritmos el cómo funcionamos. Un sistema uno que piensa rápido, operaciones y decisiones rápidas, pensamiento asociativo, el yo que recuerda. Entonces, muchas veces nosotros asociamos una marca con calidad y entonces todo lo que depende de esa marca lo asociamos con calidad. Eso es pensar rápido. Y entonces decimos, no, es que yo quiero un iPhone porque es Apple y Apple ha sido una marca excepcional para mí. Voy y ni siquiera veo alternativas. Cuando a lo mejor ya existen alternativas en otras marcas excelentes. Pero el sistema 2, que es pensar despacio, tiene operaciones y decisiones lentas y controladas, pensamiento estadístico y matemático y el yo que experimenta, ¿sí? Entonces, estos dos van a estar jugando permanentemente. Entonces, les recomiendan, ustedes tienen una marca de mermelada que siempre compran y en este caso van al súper, toman la mermelada, la ponen en el carrito y continúan con su compra. ¿Qué sucede cuando les recomiendan una nueva mermelada? Revisan el envase, ven el contenido, a lo mejor hasta calculan el precio por gramo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la prueban. Si les gusta, probablemente se convierta y pase al sistema 1. O la rechacen y sigan con la marca que ustedes consumían. Pero fíjense, ese proceso y ese ejemplo es muy claro para entender que el sistema 2 ocupa más espacio en la memoria operativa, por lo que reduce la capacidad de pensar. Entonces, muchas veces tomamos atajos que se conocen como heurísticas o como sesgos cognitivos y nos vamos por sistema 1 y evitamos este análisis, porque algo que tiene de forma natural el cerebro es economizar. Y entonces, como ocupa más espacio en la memoria operativa el sistema 2, a veces nos lo brincamos y creamos precisamente un heurístico. ¿Ok? Entonces, miren, a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha visto, pero es un buen ejercicio para demostrar lo que acabo de decir. This is an awareness test. Cuenten los pases que da el How equipo many blanco passes does the team in white make? cuando se arrojan el balón, ¿no? Los pases. Cuéntenlos, cuéntenlos. The answer is 13. Ok. ¿Quién contó 13? Abran su micrófono y dígamelo. Yo. Ok. ¿Viste al oso bailando? No. O al oso, ¿no? No lo viste. No. No, ocupaste tu sistema 2 porque te concentraste en contar los pases y contaste los pases que eran. Pero ahora mira al osito.
Ya no This cuentes is an los awareness pases. test. How many passes does the team in white make? Mira, hace hasta el moonwalking. The answer, ¿Ok? Entonces, ¿quién vio al oso? Yo no vi nada, Martín, ¿eh? No vi a ¿No ningún viste? oso. Yo no lo vi. Elena, ¿vos lo viste? ¿En la segunda no lo viste, Vanina? Sí, No, o sea, ¿vos era lo una viste? persona pero disfrazada como de oso. Ah, yo no lo vi, Bueno, perdón. una persona disfrazada de oso bailando. Sí, Pero, sí. pero si contaste 13 en la primera ocasión, no lo viste, porque usaste tu sistema 2, precisamente, ¿sí? Entonces ocupaste más memoria operativa y no viste algo que estaba pasando entre los jugadores. Es un ejemplo, pero sí quedó claro, Vanina, que era un hombre disfrazado de oso, obviamente, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, ¿cuál es el nuevo posicionamiento? Lo que planteo yo en este caso es pasar del sistema 2 al sistema 1. Esto es, que tu marca o que tu idea política pase de un análisis concienzudo de la persona a una parte casi automática. Entonces, eso es lo que logran, por ejemplo, esos partidos que tienen más que seguidores, tienen fanáticos, ¿no? En donde ellos no ven no ven la corrupción, no ven nada, ellos votan por su partido, ¿no? O en este caso, las personas que no ven los problemas que puede tener una marca, e incluso si los ven, se los perdonan, pero siguen consumiendo la marca. Entonces, el posicionamiento explicado desde la neurociencia, verdaderamente ya hay una explicación científica, porque cuando surge el concepto de posicionamiento en los años 70, Al Ries y Jack Trout nunca dicen cómo funciona, nada más dicen que es el lugar que guarda la marca en el cerebro del consumidor, en la mente del consumidor, pero pues puede guardar un lugar feo, un lugar que no sea lo mejor, ¿no? Entonces, los sesgos cognitivos son estos atajos precisamente. Entonces, tenemos un sesgo cognitivo muy fuerte, que se le conoce también como heurístico de la escasez, que es que nosotros, si midiéramos alegría contra dolor y pérdida contra ganancia, nosotros preferimos, en este caso, no perder que ganar. Entonces, de aquí se deriva otro heurístico que se le conoce como el efecto gratuidad, en donde, aunque nosotros tengamos racionalmente el hecho de que el producto de más calidad está a un precio muy bajo, preferimos el producto que nos regalan, aunque sea un producto de muy mala calidad. Entonces, de ahí viene precisamente esas famosas 2x1, 3x2. En realidad, si ves 3x2, pues ya lo que te están dando es el 30% de descuento nada más, pero tú te vas con la finta. Y este tipo de cuestiones son las que funcionan. Y estos sesgos son muchísimos, muchísimos. Está el sesgo, en este caso, por ejemplo, el efecto halo, que es darle más atributos a una persona simplemente porque está en un escenario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. La neurociencia del consumidor aplicada. Básicamente hay fundamentos de teoría que ya nos da la neurociencia y fundamentos neurotecnológicos medidos a través de análisis fisiológicos con neurotecnologías. Esas son las dos grandes fuentes de la neurociencia del consumidor. Hay muchísimos neurotecnologías, pero los que nosotros consideramos más aplicables en el campo de los negocios es la electroencefalografía, que tiene sus complicaciones porque se necesitan especialistas con mucho conocimiento, la codificación facial que ya se ha llevado a nivel de software, el seguimiento ocular que también se lleva a nivel de software,
y la respuesta electrodérmica. Y obviamente todos los test psicológicos que se puedan aplicar, pero hay que saber hacerlo. En todas estas neurotecnologías hay que tener un conocimiento. Nosotros concretamente utilizamos estos dos: el facial coding o análisis de las microexpresiones y la respuesta electrodérmica. Y yo les diría que la respuesta electrodérmica es la que mejor nos ha funcionado, porque a veces el facial coding tiene sus asegúnes. Este es una de las primeras registros de electroencefalografía. Entonces, Paul Ekman en este caso plantea que el miedo puede ocurrir simultáneamente con la tristeza, la rabia o el disgusto. Ahí está el problema de las microexpresiones, que finalmente por debajo, o sea, vamos a decirlo, por debajo de la conciencia, finalmente las emociones se pueden mezclar. Él plantea básicamente las siguientes emociones: repugnancia, asco, alegría, felicidad, ira, miedo, sorpresa, tristeza y desprecio. Normalmente los software agregan un neutro, ¿no? Esto es, que no existe en ese momento emoción, que además es muy difícil. Vean ahorita. Este es un software que nosotros hemos utilizado. Tenemos una alianza con la universidad, con la empresa que está en Valencia, la empresa de Alicia, que es quien está aquí como sujeto de estudio. Y vean cómo ella está viendo el comercial y aquí van a ver ustedes los registros emocionales. Vean sobre todo el verde, que es la felicidad, y en este caso, el enfado, que es el rojo, y el desagrado, que es el amarillo, ¿sí? Y vean cómo ella va, en cierta forma, analizando el comercial y manifestando sus emociones a través de sus microexpresiones. A ella le generó alegría, ahí le genera más alegría. Y empieza a tomar partido, si se dan cuenta. Porque incluso hubo temor cuando le cayó la bola a la señora. Si hay alegría cuando el pobre cuate se quema. Otra vez alegría. Aquí ya vienen una serie de combinaciones emocionales. Aquí hay enfado, desagrado. Aquí hay un pico de desagrado. Y aquí hay alegría cuando ve que la señora sobrevivió. Entonces, cuidado, ¿eh? El anuncio es un anuncio inglés. Los ingleses tienen un humor muy, muy especial. Pero lo que podemos observar en este caso es que el comercial, más que en un contexto latino, España, México, Argentina, etcétera, ella se identificó con la mujer. Entonces no serviría para los dos géneros, en realidad, sino polarizaría. Yo no sé en Inglaterra, pero al menos en el contexto latino sí. Y al menos Alicia tuvo esa identificación con la mujer. Y el registro electrodérmico que ya vimos, ¿sí? Y hicimos un estudio muy interesante en donde incluso se encontró que un tipo de música en México ya se asocia con la delincuencia, con el narcotráfico, y que entonces ya no es agradable para las personas del centro hacia el sur del país, que fue donde hicimos el estudio, ¿sí? Aquí vemos los diferentes jingles, las músicas son estas. Ok. El jingle 2 es esta la música. Y el jingle C. Ok, el B y el C son músicas del norte del país,
que fueron las que se asociaron con esto. Aquí lo que buscábamos era cuál era la música más adecuada para hacer el jingle, ¿sí? Pero en este caso, lo que sucedió básicamente fue que fueron rechazadas las músicas del norte, que es música de banda y música de narcocorridos precisamente y demás. Y la gente no sabía realmente por qué lo rechazaba, pero nosotros concluimos a través de estudios. Aquí vemos un focus group que ya sabíamos cuál era el olor ganador, pero lo interesante en este caso fue el hecho de que en el focus group supimos los porqués. Entonces, aquí vean cómo al final concluye al antojo, ¿sí? Eso es lo que buscábamos nosotros para aromatizar las sucursales de nuestro cliente, el que produjera antojo el olor. Entonces ya sabíamos cuál era el ganador, pero lo que no sabíamos eran los porqués. Bueno, el seguimiento ocular es cuestionable, pero en ocasiones nos permite ver cuestiones como esto, ¿no? Básicamente lo que se ve aquí es las áreas calientes, así se le llama, son las que están en rojo y menos calientes en amarillo, y las verdes son las frías. Entonces aquí se supone que el bebé era el centro del comercial y lo que interesaba era el texto. Entonces se voltea al bebé, sigue siendo interesante la carita del bebé, pero ahora la gente ya vio, en este caso, el texto, ¿no? Y existen ya programas, unos amigos nuestros en Guatemala desarrollaron esta paquetería que se llama Brain Pro, y que permite en este sentido, a través incluso ya de bases de datos y demás, utilizar el seguimiento ocular a través de plataformas como puede ser Zoom, porque la cámara está detectando precisamente los ojos, ¿no? Aquí la cuestión es ética. Vamos a requerir, obviamente, mucho de la ética. Va a haber una ética de las neurociencias y va a haber una neurociencia de la ética. En el caso de los dos, va a ser importantísimo, en este caso, que lo establezcamos porque estamos ya manejando incluso información biológica de los participantes. Entonces, hay una línea muy delgada que puede ser, en este caso, pues incluso peligrosa, ¿no? Hay algunas personas que ya han elucubrado un poquito y hablado de ciencia ficción, en donde ya se van a controlar las mentes y demás. No, no. Como pudieron ver con los estudios del conectoma, todavía falta muchísimo para que pudiera llegar a darse algo parecido, ¿no? Pero el código de ética va a ser fundamental. Estamos trabajando con la Universidad Iberoamericana sobre esto y esperemos que pronto se dé, ¿no? Las conclusiones. Los profesionales y académicos del área de negocios deberán entender que las tres metodologías de la investigación son complementarias y no excluyentes. Los profesionales y académicos del área de los negocios deberán desaprender la contaminación que produjo el neuromarketing pseudocientífico. Desarrollar programas de extensión universitaria y posgrado sobre neurociencia del consumidor basados en la verdadera ciencia del cerebro. Establecer un código de ética estricto para la aplicación de la neurociencia. Revisar la literatura escrita sobre neuromarketing y todos los neuros en el área de los negocios antes del 2008, porque fue mucho, la mayoría fue basura. Y producir literatura con base científica sobre la aplicación de la neurociencia del consumidor y su aplicación al marketing y otras disciplinas del área de los negocios. Entonces, me despido. Aquí mi nieto Santino, que todavía estaba más chiquito, ahorita ya es un crack del hockey sobre hielo, ya tiene 10 años y medio. Aquí les dejo mis redes sociales para los que quisieran contactarme y pues me dio mucho gusto poder compartirles esta plática. No sé si hubiese preguntas. Eso iba a decir, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, tenemos la oportunidad. Bien, mientras se animan a hacer preguntas, Vanessa que se sumó ahora sobre el final, y para los que se sumaron avanzada la charla, les recuerdo que van a recibir la información van a recibir un mail con la grabación de esta charla para que la puedan ver completa.
y van a recibir la información completa también y el programa del MBA en el correo en el que se inscribieron a esta charla. Muy bien. A mí ¿Alguien siempre tiene me alguna surge la duda, consulta? Claro. Sí, Dani. no, le preguntaba a Martín, siempre me surge la duda si esto que has estado contando no termina de... Hay una parte ahí de que donde la gente que domina el neuromarketing pues, termina influenciando a lo mejor mucho más de lo que sería éticamente correcto a las personas, ¿puede ser? Y sí. No, 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 ¿Vos no. decís que no, Martín? Ese es un mito, ese es un mito. O sea, Bueno, la publicidad, vamos a llamarle de alguna forma, la publicidad tradicional, Bien. en este caso, persuade. La neurociencia aplicada va a persuadir. Vas a encontrar estímulos que sean más eficientes, en este caso, que el que a lo mejor a un creativo se le ocurrió. Eso sí. Pero el que puedas manipular, no, no, todavía no. Tal vez, la, 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 sobre todo la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante en este sentido, pero todavía no. Y sí, sí, es una duda, era lo que les decía. La ciencia ficción ya dice que no hay una película que se supone que trasladas la mente de una persona a un ordenador, ¿no? Bueno, a una base de datos. Todavía no, todavía no. A lo mejor en un futuro, no lo sé. esperemos que no. Igual Esperemos que no. hay técnicas que dan un poquito de susto a nivel usuario, ¿no? Consumidor. Esta herramienta que comentaste recién, que a través de un Zoom la cámara te está leyendo, está tomando tus facciones y mirando a dónde se dirigen tus ojos para leerte y sacar un montón de información, eso me da miedito. O sea, Sí, no, es como... pero no van a lograr manipular. Esto es, no van a poder definir, Vanina piensa así, entonces si nosotros hacemos esto, ella va a tener esta reacción. Todavía no se puede, Vanina. Sí, claro, está Pero saliendo llevado información. eso a la Mira, inteligencia artificial es una herramienta no, claro, poderosa. pero mira, simplemente las redes sociales ya está captando Sí, muchísima de tu información. sí, O sí, sea, claro. es eso de que les aparece el banner después de que ustedes platicaron con Vanina sobre el máster, les empiezan a aparecer másters de todo el mundo, no es gratis. Es precisamente algoritmos que te permiten detectar esto, pero no manipular. ¿Sí me explicó? Finalmente, Elena va a decidir qué es lo que va a tomar. Si el máster de Amica o el que le llegó solito, supuestamente solito. ¿No? Y Una todavía no pregunta. llegamos a la manipulación, Vanina. Espero que no, como dice Dani, yo también esperaría que no, a pesar de que me dedico a esto, también soy consumidor. ¿Qué Y, tal? Sí, y Ok, una, luego, una pregunta, Mariano, pero sí, Sí, Mariano, relacionándolo, ¿cómo están? Relacionándolo, por lo que tengo entendido, con campañas políticas alrededor de todo el mundo, que sí sí, se están nutriendo mucho de conceptos de neuromarketing. eh, ¿Hay algún tipo de discusiones sobre poner límites a estas disciplinas? Digo, teniendo en cuenta que si bien por un lado la decisión siempre es individual y todos creemos que es racional, cada vez a medida que uno escarba se da cuenta de que no es así, de que son emocionales las decisiones, disimuladas o nos convencen de que sí, de que somos súper racionales. Pero digo, esto sobre todo, quizás no hay mucha diferencia cuando uno compra un shampoo u otro, ¿no? Pero a la hora de hablar de estas disciplinas aplicadas, por ejemplo, a la política, ¿no? Caso Brexit, etcétera, 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 donde se ha visto que hay grandes compañías globales que sí influyeron en elecciones. Se está discutiendo, volviendo a la pregunta, me fui un poco por las ramas, se está sí. discutiendo algún Mira, tipo de regulación, de límite a estas cosas. sí, excelente, excelente pregunta, Mariano. Mira, el problema aquí, y tú mismo lo dijiste, el problema aquí radica en
la ética. O sea, nosotros tenemos dos grandes concepciones ante los valores. La ética, que es individual, y la moral, que es social. ¿Ok? La pregunta sería, de lo que estás diciendo, ¿qué tan moral es? Yo creo que no es moral. ¿Qué tan ético? Va a depender del especialista. Y entonces, en la medida en el que el especialista sea ético, la disciplina se puede convertir en moral. ¿Me explico? Esto es filosofía, Sí, sí, sí. pero así funciona. Entonces, Claramente. aquí finalmente va a depender. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos 25 años haciendo investigación de mercados. Nosotros no trabajamos ni con tabacaleras ni con licoreras, porque consideramos que son dos productos que dañan a la sociedad. Esa es una ética de la empresa. ¿Qué tan moral? Depende, ¿no? Entonces, incluso depende de la cultura. Por ejemplo, ¿qué sucede? En España es muy común ir a platicar con los amigos después del trabajo y tomarnos unas cañas, ¿no, Dani? Es lo más normal, ¿sí? Tal vez alguien prefiera tomar un licor, es normal. Sin embargo, aquí el problema es lo social. Entonces, yo creo que va a depender mucho, por desgracia. Es como un médico. Seguro has tenido alguna información, Mariano, de un médico que hace una operación cuando no se requiere, pero pues necesita pagar la mensualidad del auto, ¿no? Ese es el problema. El problema yo creo que es más de carácter humano que de carácter normativo. Sí. Lo que Sí, también podemos hacer es un esa es código la de ética. novedad, ¿no? La novedad de todo esto. Yo cuando hablaba de límites o regulaciones, obviamente no me refería a lo individual, sino a cuestiones que tienen que ver con los estados, ¿no? Donde hay una preocupación por temas que tienen que ver con cuestiones sociales. Eh, sí. Sí, pero la pregunta, la cuestión es Todo un esto código de también, ética. y siempre todo lo que sea regulación o análisis o preocupación son algunas cosas que pueden parecer, eh, no sé cómo llamarlas, que quizás tienen cierto grado de peligro, sobre todo con esto respecto a la manipulación, ¿no? No, desde Eh, luego, Lleva desde luego. tiempo también. No, y estoy de acuerdo contigo, pero finalmente lo que podemos hacer como profesionales es un código de ética y esperar que los profesionales sean éticos, ¿sí? Porque, ¿cómo lo podrías controlar, no? O sea, sería, ¿cómo controlas a la inteligencia artificial? Ese es el dilema que ahorita tenemos todas las sociedades. ¿Cómo la vas a controlar? Lo veo difícil. Hay un video por ahí muy interesante que termina en una guerra atómica, una broma de un estudiante hindú que además ya lleva 2 generaciones viviendo en Inglaterra, su familia, ¿no? Está muy interesante el video. No es película, es un video. Pero entonces, de hecho, lo hace, creo que lo hace BBVA, de estos programas que hacen los bancos en España, muy interesantes, documentales y eso. Creo que lo hacen ellos o algo, pero es europeo, viene de España. Entonces, el problema aquí está en eso, ¿no? Obviamente, por ejemplo, nosotros tenemos toda una serie de normativa que le llamamos protocolo cuando hacemos un estudio de este tipo, en donde obviamente no se puede trabajar con niños, tienes que tener la autorización de la persona perfectamente escrita y tú explicarle en ese escrito qué uso vas a hacer de esa información, etcétera, etcétera. Sí, Te hago una pregunta más concreto también, sí, con Mariano. respecto a esto de las emociones, ¿no? Estas emociones primarias que muchas veces terminan orientando las decisiones. Es así como uno percibe que a lo que se apela cada vez más son a emociones, entre comillas, negativas, como pueden ser, por ejemplo, el miedo, el odio.
no sé si quizás aplicándolo a productos, a una publicidad de un auto, ¿no? Pero sí tengo la sensación de que se apela mucho, de que los algoritmos, por ejemplo, las redes sociales trabajan sobre esto, sobre emociones que nos dejamos llevar muy rápido. Cuando una persona siente odio, enseguida reacciona. Es muy difícil sentir la emoción del odio y contenerse. Y decir no, no voy a decir nada, no voy a dejar un comentario, no voy a insultar a nadie, voy a scrollear la pantalla y voy a seguir de largo. Esto, primero, si vos lo ves así o es una percepción mía, quizás, y si es así, ¿hacia dónde crees que puede derivar, que puede irse, que puede avanzar? ¿A dónde nos lleva? Sí, mira, con la pandemia hicimos muchos estudios. De hecho, yo hago investigación pura, académica, ¿no? Yo ya estoy más dedicado a eso. Quien está ahorita ya al frente de la agencia es mi hija. Ella ya está dirigiendo la agencia, entonces yo nada más apoyo. Entonces estoy muy metido. Entonces, con la pandemia hicimos muchos estudios con respecto a lo que dices, ¿no? ¿Qué tan poderoso puede ser el miedo? Sí, pero por ejemplo, en educación, mi doctorado es en educación con énfasis en neurociencia precisamente. En educación son las emociones positivas las que realmente producen un efecto positivo en el aprendizaje. Entonces, lo que yo siempre he dicho desde que me dedico a la mercadotecnia, que son más de 30 años, no, mucho más, 35 años, es que finalmente la mercadotecnia debe de tener un espíritu educador. De hecho, por eso me incliné hacia una maestría en educación. Primero hice la maestría en economía, pero después en educación y el doctorado ahora en educación. Entonces, y hay empresas que sí están siguiendo estos lineamientos, ¿no? Bajo un esquema de responsabilidad social. Porque si tú educas al consumidor y le das información al consumidor, logras un engagement mucho más poderoso. Es lo que ha hecho Apple o Macintosh, como le quieras llamar. Apple, que es como ya se le llama ahora, ¿no? Ha educado, ha hecho una serie de cuestiones, ¿sí? Y obviamente están en su esquema de obsolescencia planeada, ¿no? Yo ahorita llego a cambiar mi teléfono y me dicen, pues ya es el 16, creo que el mío es 12. Dije, bueno, pues si ya es el 16, a ver precios y demás. Pero independientemente de eso, empresas que han educado, creo que han tenido mejor respuesta, ¿no? Entonces, muchas veces el miedo te puede generar, en este caso, una compra inmediata, pero al cabo del tiempo lo vas a desechar. ¿Y qué es lo que te interesa? Generar clientes, no consumidores temporales, en el caso del marketing. En el caso de los recursos humanos, del talento humano, quieres empleados que sigan contigo, colaboradores que sigan contigo. Entonces, está probado. El miedo es probablemente reactivo, pero a la larga lo desechas. Lo positivo, la alegría, etcétera, es de más largo plazo. Eso ya te lo dice la ciencia, la neurociencia. No sé si contesté tu pregunta, Mariano. Bueno, Sí, por supuesto, gracias, Martín. No, al contrario, Mariano, mucho gusto. Dime, Dani. nada, ¿Listo? que llevamos ya hora y media casi y vamos a dar paso a la última pregunta y si te parece cerramos. Sí, claro. No sin antes agradecerte, como no, que hayas estado con nosotros. Siempre es un placer escucharte y que nos ilumines con tu sabiduría, ¿no? No, no, no. Tú sabes que los quiero mucho, a Vanina y a ti. A Vanina a control remoto todo el tiempo, pero a ti y a Marlene en vivo las veces que nos hemos podido ver en España. Tienen que venir también. Acuérdate del mole, Dani. ¿Cómo del boli de tu hijo? Del mole que te gusta tanto. Del mole poblano, sí, 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 sí. En el Cortijo se Ok. llama, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Noria, la Noria. La Noria, la Noria. Ok. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Elena, Filiberto, Vanessa, ¿tienen alguna pregunta?
A mí me ha quedado todo muy claro, la verdad. Muchísimas gracias. No, no, Elena, al contrario, qué Elena. bueno que estuviste. Gracias a ti. Listo. Muy Bueno, bien. Martín, por mi parte te agradezco muchísimo. Me parece que es un tema apasionante. Es un Sí, tema que se conoce poco, se habla poco y la verdad es que es súper, súper interesante para profundizar. Los que se animen a sumarse al MBA y a iniciar ese viaje súper interesante de formación, por supuesto van a poder profundizar contigo en tus clases. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, Dani, ¿te parece? Cerramos y concluimos Fíjate, esta ha clase. puesto un mensaje, Martín, sí. Martín, ha puesto un mensaje, Alberto, y te saluda desde Puebla, dice. Ah, Ah, mira. bueno. Ay, Filiberto somos. dice, increíble sesión, se agradece mucho esta conversación. Saludos desde Puebla. Saludos a todos. Ah, Gracias, Filiberto, Filiberto, por somos participar. paisanos. Yo vivo en Cholula, pero somos paisanos, Filiberto. Qué gusto. Mira, y también tenemos un mensaje de Vanessa que dice, muchas gracias, me habría encantado no haberme equivocado en el cambio de horario y haber podido escuchar todo. No te preocupes, Vanessa, en Está cuanto esté grabado. disponible la grabación, les va a llegar por correo. Recién chequeé que todos los que estaban presentes tuviera yo sus correos para poder hacerles llegar la grabación, así que no te preocupes que vas a poder ver la charla completa y estaremos en contacto si tienes alguna consulta. Filiberto vive en una zona de Puebla hermosísima, que es la Sierra Norte. Hermosísima, no se imaginan. Así tipo el País Vasco, más o menos. Wow, muy lindo. Bueno, buscaremos Sí, imágenes para conocer. sí. Lo Chao. siento por ti. Bueno, Muy bien. gracias a todos. Hasta Gracias a luego, todos Chao. por Martín, hasta luego a participar. todos. Gracias, Martín. Buenas noches, Adiós. Terminen. Saludos. buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Gracias. Chao.